Ejercicio número 2. Un hombre intenta rodar un barril a lo largo de una calle nivelada, aplicando una fuerza F hacia adelante a lo largo de un borde superior. Al mismo tiempo, otro hombre empuja hacia atrás en el punto medio con una fuerza de igual magnitud F. El barril rueda sin deslizar. Asuma que la fuerza es de 15 newton. A. El barril rodará hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y en qué sentido? ¿Horario o antihorario? B. Encuentre la magnitud de la fuerza de fricción en el punto de contacto con la calle. Ilustraremos la solución de este problema a través de un dibujo. Ahí aparece el barril que desliza sobre la superficie nivelada y rueda sin resbalar, y un hombre le aplica una fuerza hacia la derecha pero tangente en el borde de la rueda, una fuerza F. Pero al mismo tiempo otro hombre le aplica la misma fuerza con igual magnitud y dirección contraria, pero su línea de acción pasa por el centro del barril. El problema pregunta: ¿rodará hacia la derecha o hacia la izquierda y en qué sentido? Entonces, como el problema rueda sin resbalar, nótese que el hombre que le aplica una fuerza tangente al borde del barril experimenta una fuerza de rotación en sentido horario y produce un torque que va entrando a la pantalla. Ahora, como rueda sin resbalar, sin deslizar, hay en el punto de contacto entre el barril y la superficie, hay una fuerza de rozamiento que no disipa la energía. Ese punto experimenta una velocidad siempre cero, y es la condición de rodar sin deslizar. Esa fuerza de rozamiento tiene que ir hacia la derecha en oposición a la fuerza, al torque producido por la fuerza F. Esta fuerza de rozamiento produce un torque que es antihorario en oposición a la fuerza F. Esta es una de las cualidades que tiene una fuerza de rozamiento en este caso. Así que podemos asumir que el barril rodará hacia la derecha y en sentido que es antihorario. Ahora, para calcular la magnitud de la fuerza de rozamiento, tenemos que hacer uso de las ecuaciones del movimiento. Consideremos con las ecuaciones del movimiento de rotación. Teniendo en cuenta la notación, los torques que son horarios lo vamos a asumir positivo. En el primer término representa el torque producido por la fuerza F que es tangente al borde del disco, que es la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. El segundo término representa el torque producido por la fuerza de rozamiento, que es antihorario. Nótese que la fuerza del hombre, el de la derecha, no produce torque porque la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación. Hay que tener en cuenta que el momento de inercia de un barril que pasa por el centro de masa está dado por esa expresión, y la aceleración angular del centro de masa está asociado con la aceleración del centro de masa, la aceleración traslacional del centro de masa dividido entre el radio. Estas dos expresiones, nótese que la podemos reemplazar en la primera ecuación, en la ecuación del movimiento de rotación. El primer término que aparece entre paréntesis en el lado derecho representa el momento de inercia del cilindro, el segundo representa la aceleración angular. Ahí podemos simplificar un poco y obtenemos la ecuación número 1, que aparece en tres ecuaciones. Es una ecuación con tres incógnitas, que es F, la fuerza de rozamiento, y la aceleración del centro de masa. El problema me pregunta la magnitud de la fuerza de fricción. Ya sabemos que la dirección es hacia la derecha. Ahora, escribamos las ecuaciones del movimiento de traslación del centro de masa, teniendo en cuenta que las fuerzas dirigidas hacia la derecha son positivas. En este caso, la sumatoria de esa fuerza neta tiene que ser igual a masa por aceleración del centro de masa. Aquí podemos simplificar las fuerzas F, que tienen igual magnitud y dirección contraria, y despejando, la aceleración del centro de masa está dado por la ecuación número 2. Ahí tenemos las dos ecuaciones que la podemos combinar. Reemplazo la ecuación 2 en 1 y se tiene esta última expresión. Podemos cancelar las masas y podemos ahí fácilmente despejar la fuerza de rozamiento, que depende de la fuerza aplicada, que es 2/3 de F. Cuando reemplazo el valor que me da el problema, que es 15 newton, me daría que la fuerza de rozamiento sería estática, sería de 10 newton. Noten ustedes que la fuerza de rozamiento es independiente de la masa y el radio del barril. No necesitamos estos datos para resolver esa fuerza de rozamiento estático. En conclusión, podemos decir que el barril rodará hacia la derecha en sentido antihorario, y la fuerza de rozamiento estático es de 10 newton. Ejercicio número 3. En el sistema mecánico de la figura, las masas M1 y M2 se ubican sobre planos lisos inclinados de 30 y 60 grados respectivamente. La polea mediante la cual los cuerpos están conectados está formado por dos discos acoplados de radio R1.1 metro y radio R2 de 0.3 metros.
Los discos están acoplados de tal manera que forman un solo objeto cuyo momento de inercia es de 1,5 kilogramos metros por segundo cuadrado. El bloque M2 está unido a la cuerda que se enrolla en el disco periférico de la polea y se desliza hacia abajo, como se muestra en la pantalla, mientras el bloque M1 pende de otra cuerda que se enrolla en el disco exterior de la polea y sube a lo largo del plano. Calcule tres cosas: la aceleración angular de la polea, las tensiones de las cuerdas y la velocidad de cada cuerpo cuando el bloque M2 ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Como en el problema me piden calcular las tensiones de las cuerdas, vamos a utilizar el método de Newton para resolver este problema. Para eso es necesario hacer los diagramas de cuerpo libre correspondientes para cada cuerpo, para los que se traslada y los para que el rota, en este caso la polea. La ecuación del movimiento para la polea, la que va subiendo para M1, experimenta una aceleración que depende del radio de la polea y la aceleración angular de la polea. ¿Qué fuerzas intervienen sobre el bloque M1 que va subiendo? Experimenta la tensión de la cuerda que la acelera, el peso que tiene una componente horizontal que es M1G seno de 30 grados, que será negativo porque se opone a la aceleración, y la sumatoria de las fuerzas sería la normal, por supuesto, no la tenemos en cuenta porque no hay fricción en la superficie de contacto. La segunda ley Newton a la traslación para el bloque M1 sería la siguiente: teniendo en cuenta que T1 es positivo y la componente horizontal del peso sería negativo, la suma de estas dos fuerzas sería masa por aceleración 1. Tenga en cuenta que la aceleración del bloque 1 está asociado con el radio y la aceleración angular de la polea. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a sacar la otra ecuación que involucren esas variables y vamos a tener en cuenta el diagrama de cuerpo libre para el bloque que va descendiendo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque que va descendiendo? La tensión de la cuerda, en este caso es T2, no T1 como aparece en la pantalla. Otra fuerza que está actuando sobre el bloque M2 es su peso. ¿Qué componente del peso es la que la acelera? La componente horizontal, que en este caso sería mg seno de 60 grados, la tomamos positivo y se la restamos a la tensión de la cuerda que va subiendo, que es T2. La normal no la tendremos en cuenta porque no hay rozamiento. La sumatoria de las fuerzas en X, las que van descendiendo por el plano, para el plano inclinado, sería positivo, y la otra componente sería T2, y eso igual a masa por aceleración. Este sería teniendo en cuenta que la aceleración 2 tiene que ver con el radio y la aceleración angular. Tengo dos ecuaciones, la 1 y 2, y necesitamos escribir otra ecuación para poderla resolver. Para eso ilustramos los diagramas de cuerpo libre que actúan sobre la polea que está acoplada. Tiene dos poleas de radio interior y radio exterior. Cada uno de los radios interiores experimentan fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando sobre la polea acoplada? Su peso, que no ejerce torque. La tensión de la cuerda T1, la que sostiene el bloque M1, experimenta un torque en sentido horario. En este caso lo vamos a tomar negativo. Otra fuerza que ejerce torque con respecto a su centro de masa es la tensión de la cuerda exterior, que producirá un torque antihorario, y el torque va saliendo del plano de la pantalla siguiendo la regla de la mano derecha en torno al centro de masa del disco acoplado. La sumatoria de los torques, teniendo en cuenta que los que van en sentido antihorario serán positivos, es la que aparece en la derecha resaltada. El primer término sería el torque producido por la cuerda exterior T2 y su brazo de palanca. El otro término sería el torque producido por la cuerda que sostiene a T1. La suma de esos torques sería igual al momento de inercia del disco multiplicado por su aceleración angular. Este es el momento de inercia medido con respecto al centro de masa. Aquí esta sería la ecuación número 3. Podemos resumir que tenemos las ecuaciones: la primera asociada con el movimiento de traslación del bloque M1, la segunda el movimiento de traslación para el bloque M2 que desciende, y la tercera es la ecuación del movimiento relacionado con la polea que está acoplada. Resolvamos el sistema, reemplazo la ecuación 1 y 2 en 3, se obtiene esta última expresión. Podemos destruir los paréntesis. Nótese que la incógnita es alfa, la podemos despejar ya organizada. Reemplazo los datos del problema y encontraría que la aceleración angular de la polea que va rotando es de 5,41 radianes por segundo cuadrado, y esa es la magnitud, y la dirección es un vector que va saliendo del plano de la pantalla porque la polea rota en sentido antihorario. Necesitamos encontrar las otras variables, los otros datos. De acuerdo con estos datos y las ecuaciones 1 y 2 y 3, podemos encontrar las tensiones de las cuerdas y las aceleraciones que experimenta los bloques A1 y A2. Ten en cuenta que la aceleración 1 y la aceleración 2
dependen del radio y la aceleración angular de la polea. Si reemplazo los valores de la aceleración y los radios que ya conozco, encontraría la aceleración con que sube el bloque 1 y la aceleración con que baja el bloque 2. Nótese que son distintas, por lo tanto, cada bloque recorrerá distintas distancias. Estos son ya los resultados que tenemos hasta el momento, las ecuaciones 1 y 2 y 3, la aceleración de la polea y la aceleración con que se va moviendo cada uno de los bloques, tanto el bloque 1 como el bloque 2. Los datos del problema, teniendo en cuenta el momento de inercia de la polea. Con estos datos podemos, por ejemplo, utilizar la ecuación 1 y determinar la tensión de la cuerda que hace que el bloque M1 vaya subiendo. En forma análoga podemos calcular la tensión de la cuerda que sostiene al bloque que va descendiendo T2 y su valor es 34,363 newton después de haber reemplazado los datos. Se pide también calcular la velocidad que experimenta cada uno de los bloques. Correcto, ya tenemos la aceleración. Nótese que cada uno de los bloques, el que va subiendo y el que baja, recorren distintas distancias para un mismo tiempo porque las cuerdas pasan por radio distinto. En un tiempo determinado, la cuerda del bloque M2 desciende una distancia que se puede calcular usando la relación entre el ángulo barrido a través de la expresión que aparece en la pantalla. El arco suspendido va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo θ. Así también podemos determinar para la polea para el bloque que va subiendo. En un tiempo el arco suspendido por la polea interior va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo barrido. En estas dos últimas expresiones podemos hacer un análisis dividiendo ambos lados de la ecuación y encontrar la relación, cómo está relacionado la distancia que recorre cada uno de los bloques. Este sería como la ecuación de ligadura que depende lógicamente de los radios. El problema me dan los radios y también me dan la distancia que ha descendido el bloque 2 y así al reemplazarlos me daría que cuando el bloque 2 desciende 2 metros, el bloque 1 sube 0,66 metros. Con esos datos ya obtenidos podemos analizar lo siguiente: cada bloque experimenta una aceleración constante y con esa observación podemos aplicar las ecuaciones de la cinemática cuando la aceleración es constante, sabiendo que partió el reposo. Con estos datos podemos determinar la velocidad que experimenta el bloque 1 cuando ha subido 0,66 metros y ese es el valor que aparece en pantalla. En forma análoga, el problema me pregunta cuál es la velocidad que experimenta el bloque 2 cuando ha descendido una distancia de 2 metros. Ya tenemos su aceleración, podemos despejar en esa ecuación porque es válida la ecuación de la cinemática dado que la aceleración es constante y nos daría que la velocidad del bloque 2 es de 2,547 metros por segundo cuando ha descendido 2 metros. Con esto finalizamos el problema en su totalidad.